el día de hoy, como les mencionaba, comenzamos a estudiar el área. Y lo primero que vamos a hacer es una pequeña definición. Título 1, título 2, a ver. Una pequeña definición de área. Bueno, dado un polígono P, se llama o llamaremos área de P a un número real no negativo, por tanto puede ser cero, que cumple con las siguientes propiedades. Más personas en la sala de espera. De acuerdo. ¿Qué propiedades tiene este número real llamado área? Primero, que polígonos congruentes tienen áreas iguales. Tienen áreas iguales. Áreas iguales. Segundo, que si P es un cuadrado de longitud 1, un cuadrado de lado 1 en realidad, lado 1, entonces el área de P es 1. Y tercero, si P puede ser descompuesto como unión de polígonos, digamos P sub 1 hasta un cierto P sub n, de modo que dos cualesquiera de ellos tienen a lo más, tienen a lo sumo lados comunes entonces el área de P es la suma de las áreas de P sub 1 hasta P sub n. Esas son las tres grandes propiedades que tiene el área de un polígono. Bueno, evidentemente para medir áreas se procede igual que para medir longitudes. Se utiliza una unidad de medida, se repite esa medida para ver cuántas veces esa unidad de medida, que es un polígono, en este caso va a ser un cuadrado de lado 1, está contenido en el polígono, y vamos a tener también la misma situación, y con la longitud podemos tener áreas conmensurables o áreas racionales y áreas inconmensurables, es decir, áreas irracionales. ¿Ya? Hay ciertos teoremas del área. El primero, el que llamamos teorema 48, que dice que podríamos llamarlo teorema de área 1. Área 1. Que dice que el área de un rectángulo, de lados con
longitudes A y B es A por B. Esto cuando A y B están referidas a la misma unidad de medida. Bien, ¿cierto? Este teorema, bueno, demostrar este teorema 48 no es tan complejo. En el fondo estos teoremas van a ser las fórmulas de área que nosotros conocemos. El área de un triángulo rectángulo es el producto o el semiproducto de sus catetos cuando están referidos a la misma unidad de medida. Está referido a la misma unidad de medida. Bueno, evidentemente un triángulo rectángulo es la mitad de un rectángulo. Así que el teorema de área 3 dice que el área de un paralelógramo, es igual al producto de las longitudes de su base y su altura, cuando éstas están referidas a la misma unidad de medida. Mira, vamos a echar un vistazo al teorema 48 y el teorema 50 para demostrarlos. ¿Ya? El primero demostración. Ya. El primero, bueno, si tenemos un rectángulo, vamos a aquí poner la cuadrícula para poder dibujar nuestro rectángulo, de longitudes A y B, en este caso, por ejemplo, longitudes 3 y 5 y 6, 3 y 5 para no tener un rectángulo demasiado grande. Habría que simplemente, bueno, yo digo simplemente, no es necesariamente simple eso, habría que tomar los dos casos, cuando A y B son conmensurables y A y B son inconmensurables entre sí. ¿Ya? En el caso que A sobre B sea racional, es decir, sean conmensurables, ¿ya? Es posible, por teorema, dividir el lado A en segmentos de longitud 1, el lado A en A segmentos, ese es el tema, en A segmento de longitud 1, y el lado B
en B segmentos de longitud 1. De esa forma, tendremos, bueno, porque esto se puede hacer por el teorema particular de Tales. ¿Ya? De esta forma tendremos A por B cuadrados de longitud o de área 1. De área 1. Entonces, el área del rectángulo será A por B. En el caso que AB sea irracional, por teorema de o por la propiedad de Arquímedes, existen de Arquímedes, existen sucesiones, digamos, sucesiones, esto es puesto que los irracionales son límites de sucesiones racionales. Existen sucesiones tales que tenemos, por ejemplo, vamos a decir la sucesión R sub n al cuadrado es menor o igual que que A por B, y otra sucesión que va a ser mayúscula R sub n al cuadrado, que entre las dos van a encajar, digamos, una de forma superior y otra de forma inferior el área del rectángulo. Ahora, en el límite, y por el caso 1, podemos decir que si R sub n minúscula al cuadrado es creciente, entonces el límite, esto me parece que es el tercer límite, exacto, el límite cuando n tiende a infinito de R sub n al cuadrado, n al cuadrado, es igual a por B. Y si R sub n al cuadrado es decreciente, entonces el mismo límite también será B, pero de R mayúscula. Finalmente, sea cual sea, o sea, en cualquier caso, el área del rectángulo es A por B.
Esta es la única de las demostraciones que necesita tener esta salvedad, porque de aquí, del área del rectángulo, se puede desprender todo lo demás. Por ejemplo, el teorema 50. Si tenemos un paralelogramo, digamos este paralelogramo, de altura en este caso h, digamos, de altura h, y base b, este rectángulo pequeño de aquí, que le vamos a llamar al paralelogramo A, B, C y D, y a este le vamos a llamar E, al puntito donde cae la altura. Donde cae la altura. Entonces, sabiendo que este es un paralelogramo, este puntito es E, esta es la base B, podríamos de alguna forma copiar este rectangulito por acá. Vamos a llamar a este punto E'. Mira, vamos a llevarnos este dibujito. Veremos que algo pasó ahí. Aquí para la demostración de este teorema, vamos a ocupar esta figurita. Profe, ¿Sí? antes de que empiece a escribir la demostración, ¿puede subir un poquito para sacarle un pantallazo a la demostración del teorema 48, porfa? Dale. Gracias. Entonces, mira, aquí mira, sea el paralelogramo ABCD de base B y altura H, ¿ya? Se construye, o más que se construye, se determina el punto E', tal que, ¿qué características tiene este E'? Primero, que CE' es congruente con DE. Y eso se puede por copia de segmentos, por axioma.
de copia de segmentos. ¿Ya? Y 2, AE, o mejor dicho, BE' es congruente con AE. Y también por axioma de copia de segmentos. Les decía, entonces, ¿qué se puede decir de los triángulos AED y el triángulo BC? ¿Qué se puede decir de esos dos triángulos? Que son congruentes. ¿Ya? Son congruentes. ¿Bajo qué criterio? Bajo, lado, lado, lado. Son congruentes por lado, porque CB es congruente con AD por propiedad de paralelogramo. Vamos a notar eso también. CB es congruente con AD por propiedad de paralelogramo. Tenemos esto entonces. Hasta el momento, que esos dos triángulos son congruentes. Por lado. Voy a llevarme el teorema 50 o la demostración del teorema 50 a la hoja siguiente. Insertar, página, salto de página. De acuerdo. Luego, el área del polígono AE, el polígono ABCD, es igual a la suma de AED, triángulo, y el polígono EBCD. O sea, podríamos decir así, que el área del polígono ABCD es igual a la suma de las áreas del triángulo AED más el área del polígono EBCD. ¿Ya? Como estos dos triángulos son congruentes, por definición, tienen igual área. Por tanto, podemos escribir la ecuación anterior como la misma ecuación, pero en vez del triángulo AED, vamos a poner el triángulo BE'C.
eso significa que el área de A, B, C, D es igual al área de E, E', C, D. Como E', C, D es un rectángulo de área BH, podemos decir que el área del triángulo del paralelogramo, en este caso, es la base por la altura, el producto de la base por la altura. Quiero mostrar con esto que las demostraciones para área, basándonos en este primer teorema, en el primer teorema de área, no son tan complejas. ¿Ya? A continuación, algunos teoremas más de área, cuya demostración, evidentemente, las demostraciones de los siguientes teoremas. Profe, donde dice luego el área del polígono ABC ABCD, ABCD, luego ABCD, ¿dónde tengo ABCD? Luego el área del polígono ABCD, sí, tienes razón. Las demostraciones de los siguientes teoremas se proponen como ejercicio. De nuestro teorema 51. Teorema 51. El área de un triángulo cualquiera es el semiproducto de su base y su altura. Teorema 52. El área de un trapecio es el producto de la semisuma de sus bases por su altura. Todo esto siempre cuando están referidas a la misma unidad de medida. Voy a copiar esto porque escribirlo en cada teorema no tiene mucho sentido. O sea, aquí es cuando están referidas a la misma unidad de medida, cuando están referidas a la misma unidad de medida. El teorema 53. El área de un rombo es el semiproducto de las longitudes de sus diagonales, cuando ellas están referidas a la misma unidad de medida. Teorema 54. Este es interesante porque la razón entre las áreas de triángulos semejantes, la razón entre las áreas de triángulos semejantes es el cuadrado de la razón de sus lados o de sus alturas. Teorema 55
Es el conocido como fórmula de Herón, Herón de Alejandría. Este es muy interesante porque permite calcular el área de cualquier triángulo conociendo la medida de sus lados solamente. Entonces, si A, B, C son las medidas de los lados de un triángulo cualquiera, y vamos a decir S es igual a A más B más C dividido 2, es decir, el semiperímetro que se llama, entonces el área del triángulo será, y esto es una raíz cuadrada. Esa raíz cuadrada es del semiproducto por la resta del semiproducto a cada lado, por S menos B por S menos C. Esa será el área, según la fórmula de Herón. La demostración del teorema de Herón, de la fórmula de Herón, no es muy trivial. ¿Ya? Hay varias formas de enfrentarlo. Hay inclusive demostraciones que tienen de por medio las razones trigonométricas y el teorema del coseno y etcétera. También hay demostraciones que son netamente algebraicas. Así que queda de ejercicio, no necesariamente que a usted se le ocurra la demostración del teorema de Herón. Las demás sí. El teorema 51 hasta el 54, eso sí que debería hacerla usted. Pero la fórmula de Herón no es una demostración trivial ni inmediata, así que yo supongo que debiese investigarlo, debiese buscar demostraciones del teorema, de la fórmula de Herón. Y el último, el teorema 56 de área, dice lo siguiente. Si dos triángulos tienen un ángulo congruente, el triángulo ABC y el triángulo BDE, o sea, comparten el vértice B y por tanto el ángulo en B. La razón entre sus áreas es como la razón entre el producto de las longitudes de los lados que comprenden el ángulo. Tampoco es un teorema muy trivial, pero si usted genera el dibujito, por ejemplo, aquí vamos a intentar generar el dibujito. O sea, nos vamos a deshacer de este punto. Eso hace que se vaya esto, esto, esto y esto. Y tenemos dos triangulitos. Vamos a decir, este será A, este será B y este será C. Y después tenemos otro triangulito más, lo vamos a pintar de verde. Comienza aquí y que llega aquí en algún lado. No necesariamente, por ejemplo, esos dos van a ser, por ejemplo, ahí. No necesariamente los lados restantes son paralelos. O sea, DE no necesariamente es paralelo a C. Eso es lo que dice.
Lo que dice entonces que el área, la razón entre las áreas, el área de A, B, C, dividido en el área de D, E, B, o DBE, para tener el mismo orden, es igual a la razón entre el producto de las longitudes de los lados que conforman el ángulo, es decir, a DB o BD multiplicado por BA dividido en, no, BD tendríamos que aquí BA para tener el mismo, BA dividido en BE multiplicado por BC. Eso es lo que dice el teorema. El teorema 56 de verdad que es un teorema que yo creo que hay que demostrar sí o sí. Hay que hacerlo. Porque es un gran un gran ejercicio. Con esto, con el estudio del área, culminamos lo que sería nuestra unidad de semejanza y área de figuras planas. Ya para mañana comenzaríamos con el círculo y polígonos regulares. Vamos a tener algunas definiciones de círculo relativas al círculo, a la circunferencia, etc. Y sería ideal mañana ver el teorema de los ángulos inscritos. Ya para la próxima semana probablemente alcancemos con, a ver, las propiedades fundamentales de la tangente de una circunferencia, y si con eso alcanzamos a echar un vistazo al tema de los polígonos regulares, a lo mejor lo vamos a tener que ver muy a la rápida, pero yo creo que con las clases que tenemos alcanzamos a echar un vistazo por lo menos al tema de la circunferencia, de tal forma que cuando les explique el tema de cómo se deduce o se entiende que ciertas relaciones métricas de la circunferencia son constantes independientes de la circunferencia, a través de la semejanza de triángulos y de un teorema que dice que todos los polígonos regulares con la misma cantidad de lados son todos semejantes entre sí, determinar, por ejemplo, que pi es una constante es bastante evidente. ¿Ya? No sé si quedan dudas o preguntas de lo que acabamos de realizar el día de hoy. Bueno, chicos, hay varias preguntas. Dice, sin ánimo de presionar, ¿qué cosa? Ya, sí, no, las notas del taller 4 y las del taller 5 van a estar después de Fiestas Patrias, o sea, la próxima semana se las voy a tener todas. Todas esas notas, porque tengo que sentarme a mirar aplicación por aplicación, problema por problema que hayan resuelto ustedes. Como siempre, esas notas van a estar en el aula virtual con la respectiva rúbrica, así que
es un trabajo que demora, pero que quisiera hacerlo lo mejor posible en ese sentido, ¿ya? Y no se preocupe, su presión es normal, yo haría lo mismo. Sí, el apunte de ayer está actualizado el día de ayer. Lo voy a actualizar obviamente ahora, el de ahora. Actualicemos esto al tiro más. Muy virtual. Acceder. Ya, chicos, vamos a dejar la grabación hasta aquí y la clase hasta aquí. Y nos estaremos viendo el día de mañana a las 10 de la mañana. ¿Ya? Voy a actualizar eso inmediatamente para que quede ahora.